La ciudad de Rosario, bueno, hoy tenemos un referente del intendente, me estoy refiriendo a Mariano Roca, un hombre de la mesa chica de la política de Pablo Hapkin, es el presidente del partido, creo, y estuvo a pasos de ser concejal, hombre de confianza, presidente del partido, conoce la ciudad como nadie y ya le damos la bienvenida y vamos a hablar también de las falencias que tenemos en Rosario los vecinos. Gracias, Mariano, por estar. No, gracias a vos, Roberto. A ver si le alcanzan una copita de agua, por favor. Muchas gracias. Estamos en todas. No, a mí también, ya que estamos. Nos traicionó agosto. No, pero se fue julio Sí. y agosto trae masas. Sí. Dicen los bloopers ahí por todos lados. Los memes. Los memes increíbles. Bueno, contame un poquito lo del partido, lo de Creo. Bueno, te cuento brevemente para informar. Creo es el partido que encabeza, que lidera el intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Me toca circunstancialmente presidirlo. Es una formación política provincial. Estamos en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Y la verdad que en franca expansión, trabajando mucho para tener cada vez más presencia en los distintos lugares de la provincia. Con presencia en la legislatura provincial a través del diputado Bermúdez, con presencia en la ciudad de Santa Fe, en el gabinete de intendente Jatón, con concejales en Santa Fe, concejales en Rosario, con el concejal Seiza, el concejal Fiati, concejales en distintas localidades de acá de Gran Rosario. Esa especie de alianza que había, o de buena onda con Jatón, que es el intendente de la ciudad de Santa Fe capital, ¿sigue, continúa? Sí, continúa porque los intereses son los mismos. Los intereses del intendente Jatón con los del intendente Hapkin son muy parecidos. Los dos están muy enfocados en la gestión, tienen problemas muy similares y tienen una visión de la realidad que es muy parecida también. Así que nuestra apuesta por el federalismo, nuestra apuesta por la correcta distribución de los ingresos y la coparticipación hacia el interior del país, como por ejemplo en el tema del transporte, que impacta al servicio de transporte acá en Rosario y en Santa Fe y en muchísimas otras ciudades de la Argentina. Digo eso como un ejemplo, ¿no? Nos unen en cuanto a intereses comunes en la gestión. Ahí está, Lina nos va a alcanzar una copa de agua, ¿no? Ahí está, muchas gracias, Lina. Muy amable. Ahí está. Muchas gracias. Ahora la pregunta es la siguiente, porque se habló en su momento de una alianza con Jatón, por supuesto, que es el intendente de la ciudad de Santa Fe capital, también con Alberto Ricci, que sé que tiene una excelente relación, que es la tercera ciudad en cantidad de habitantes en la provincia. Bueno, y esto era un proyecto a Pablo Hapkin, gobernador. ¿Esto sigue, continúa? Mira, lo que continúa es esta corriente de, a ver, ¿cómo llamarla? De buena onda, de buenas intenciones, de compromisos, de diálogos entre estos dos intendentes que vos decís y entre un conjunto más de intendentes de otras localidades. Intendente, presidente de comuna, de la provincia. Estuvimos en el norte, en el Foro de la Reconstrucción en la ciudad de Reconquista, con una presencia de intendentes del norte fenomenal. Vamos a hacer nuestro próximo Foro de la Reconstrucción ahora en agosto en la ciudad de Santa Fe. Estamos recorriendo la provincia. Si de esto surge una propuesta electoral que encabece el intendente Hapkin, es una posibilidad. ¿Pero qué le piden los intendentes y los presidentes de comuna? Pablo, presentate, Perotti no nos escucha, queremos obras para las distintas regiones, o sea, ¿se lo están pidiendo? No, lo que todo el mundo está pidiendo, que es el caso nuestro en Rosario también, es un mayor protagonismo del gobierno provincial en la gestión de los problemas comunes, y cuando digo comunes son los elementales y los transversales a todas las ciudades de la provincia, las ciudades y las ciudades grandes y las no tan grandes también. Esto que vos comentabas recién, los plazos fijos en el Banco de Santa Fe,
cuando podrían ser destinados a, por ejemplo, equipamiento policial u otro tipo de obras. Capacitación. Son una muestra, ¿no? Del estado de situación. Así que ese es el diagnóstico común, es más presencia Vos creo que tenés número, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que tiene depositado el gobierno provincial a plazo fijo? Aproximadamente. No, se hablaba de varios miles de millones de pesos. Siempre la cifra es muy oscilante y en realidad la economía de nuestro país es muy traicionera en cuanto a arriesgar un número por la inflación, digo, ¿no? Pero sí, pero la información es pública. La información es pública, que el gobierno de Santa Fe tiene dinero a plazo fijo en el banco y evidentemente no lo usa. Financia Billetera de Santa Fe, lo cual es una iniciativa que uno puede estar de acuerdo o no, pero evidentemente hay otro tipo de prioridades. Entonces, vuelvo a tu pregunta inicial. Se habla de eso. A ver, el intendente Hapkin será candidato o no, eso el tiempo lo dirá. Nosotros realmente creemos, y esto no es por utilizar un discurso remanido de la política, de que este no es el momento exacto para la candidatura, el momento, vos lo decías en tu editorial, perfectamente bien, el país está atravesando un momento sumamente delicado y sumamente crítico. Nosotros de la política tenemos que ser muy responsables y muy humildes y escuchar mucho lo que está pasando, lo que la sociedad está pidiendo. Lo que tiene que queda poco tiempo. Vos fíjate que aparentemente el gobierno de la provincia adelantaría las elecciones. Se habla de que encima tenés el mundial, tenés las fiestas. Me parece que en abril estarían las PASO. Sí, es muy probable. Pero entonces, ¿cuánto queda? ¿Qué te quedan? 5 meses. Es muy probable. Y todo el mundo, te digo, porque yo voy a Santa Fe una vez por semana, vos llegás y todo el mundo está hablando de candidatura, de lista, ya tienen lista de diputados armados, lista de concejales. O sea, los búnker de los distintos espacios están al rojo vivo con el tema de las candidaturas. No, evidentemente... En enero te puedo creer. Yo lo que creo que no hay que caer en la tentación que bastante recurrentemente cae en la política, en mirarse su propio ombligo, ¿no? Y en pensar de que esto que vos decís, los búnker y los espacios, discuten acerca de candidaturas como si fuese lo único que importase. Yo creo que son importantes, obviamente, creo que es verdad que los tiempos se van a adelantar, es verdad que el Mundial va a adelantar más los tiempos todavía, pero me parece que sería bastante apresurado y bastante osado de mi parte adentrarme muy profundamente en eso o conceptualizar acerca de si sí, si no, porque te repito que me parece que la hora demanda otro tipo de actitudes. La gente está en otra cosa. Estoy Por hablando del eso. mundillo de la política. Bueno, pero lo que pasa es que el mundillo de la política tiene que responder a lo que pasa en la calle. Si no, nuestra razón de ser es lo que pasa en la calle. ¿Están conformes ustedes con la gestión o obviamente la pandemia impidió que el plan de gobierno que tenía pensado Pablo Hapkin se pueda poner en marcha? Post pandemia se notó, empezó a desarrollarse, pero vos pensás que queda 1 año y medio de gestión y no pudieron, por ejemplo, el tema del transporte. Si bien heredaron ustedes ese problema, yo creo que se ha profundizado, sumado a los aumentos del precio del gasoil, la diferencia de subsidios que estuvieron pidiendo en conjunto y en buena hora con Jatón, que se equipare un poco la diferencia que hay de subsidios, por ejemplo, en el AMBA o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a Rosario, pero el transporte acá en Rosario es un desastre. Tienen conflictos con el tema de los taxis también. Ahora creo que piden un 40-50% de aumento y hay problema también por la falta de seguridad. El blinde no está puesto, el botón de pánico no está puesto, no se sacó la plata de arriba de las unidades. O sea, el tema de transporte, ya sea taxi o colectivo, tienen un problema. ¿Tienen algo pensado para aportar de acá a fin de año, para tener la cámara ahí para decirle a la gente? No, evidentemente, a ver, yo cuando me consultan acerca de la gestión, yo siempre parto de la misma premisa, y esto lo digo sin ningún tipo de especulación alguna, no son de mi espacio político, tanto el presidente de la Nación como el gobernador,
y el intendente de la ciudad, que sí es mi espacio político, parten del mismo punto. O sea, parten de hacerse cargo de gobiernos, cada uno con sus distintas complejidades, y afrontar un año y pico, casi 2 años de pandemia, con lo que eso significó. De ahí partimos, ahí sí, eso es un piso común en donde todos arrancamos otra vez. A mí me parece que la gestión de la pandemia por parte del gobierno nuestro en Rosario está entre las mejores del país, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Creo que la decisión de no haber tocado el sistema de salud y haber respetado la tradición que tiene la ciudad de Rosario en la salud pública es un punto muy alto de la gestión, y la decisión de haber, como te decía, respetado eso, se da después en resultados concretos, y eso en la pandemia se notó mucho. Y después claramente, obviamente la pandemia nos trastocó todos los planes que teníamos y todas las prioridades que teníamos en cuanto a gestión. Sumado eso a que este país no te deja tener demasiado... ¿Es el talón de Aquiles de la gestión, el tema del transporte? O sea, a ver, yo te lo digo por la cantidad de reclamos que recibo diariamente. Mirá, yo creo que es un tema que no está resuelto, claramente. ¿Lo charlan ustedes? Sí, por supuesto. Es un tema que no está resuelto. Es un tema básicamente de recursos, Rubén. Claro. Un tema de recursos. Nosotros hay que ser muy claros acá. En Buenos Aires ahora acaba de aumentar algo así como el 40% y estaban espantados, y el boleto está costando 24 pesos. Lo vi ayer, no lo podía creer. Una cosa por el estilo. Entonces, la asimetría en cuanto a subsidios que el Estado Nacional destina a los distintos lugares del país es, diría, casi obsceno. Entonces, para un intendente de una ciudad grande como Rosario, o como una ciudad mediana como Santa Fe, o como una ciudad chica como San Salvador de Jujuy, o mediana como Mendoza, etcétera, etcétera, se le hace muy difícil con recursos propios poder equiparar esta desventaja sideral que el gobierno nacional le da al transporte de Buenos Aires y su zona metropolitana. Se ha recuperado muchísimo el transporte en la ciudad, se ha recuperado. Es verdad que sigue habiendo niveles de deficiencia. No, el problema es a la noche. A la noche... Después de las 23 horas... hay un problema importante a la noche. Hay líneas que directamente para mí retiran las unidades. Nosotros lo vemos porque ahí en Corrientes y Mendoza, donde está el ET3, tenemos la vidriera Corrientes, y donde pasan de día 8 o 10 líneas, a la noche no pasa nadie, absolutamente nadie. Hay un problema grande con el tema nocturno, hay un problema grande con el tema taxis, con el tema nocturno, es decir, todo el sistema de transporte tiene un problema que está vinculado con la seguridad, o con la inseguridad, y eso forma parte del mismo problema, porque seguro. Nosotros no nos olvidemos de que, además, digo lo de la seguridad, pero también con el cambio de hábitos. Se usan muchas más bicicletas, hay más ciclovías, hay más bicicletas, el sistema de bicicletas públicas se extiende por toda la ciudad. La gente ha comprado más motos porque evidentemente hace la cuenta y le es más eficaz y más rendidor. Eso automáticamente hace que se baje gente del sistema de transporte público, lo cual hace que el sostenimiento del transporte sea más oneroso para el Estado. Es decir, es una cadena de situaciones que no ayudan a que el sistema se recupere. De todas maneras, el sistema, a cómo estábamos y cómo estamos, se ha recuperado, diría, bastante. Te hago una pregunta. Vos recién decías que, y esto es verdad, porque a nivel provincial, a nivel nacional y por supuesto a nivel municipal, la pandemia fue afrontada con total responsabilidad. No solo por Rosario, sino por todos los intendentes de los alrededores. Nosotros permanentemente sacamos a Carlos de Grandi de Puerto General San Martín, a Chinali de Capitán Bermúdez, a Richie de Villa Guanor Galvez, al Rolly Santa Cruz de Funes. O sea, tenemos contacto permanente con todos los intendentes y laburaron todos 10. Ahora, poniéndole tanto énfasis al tema de la salud, y más en Rosario, ¿no te hace ruido el monumento al pozo que quedó con el hospital regional ahí en Circunvalación y San Martín? No me hace ruido, me hace estruendo. Por eso quedó detenido. Te digo, cuando vos charlás con el intendente, ¿no dice que van a hacer alguna gestión para que eso se retome esa obra? Porque la verdad que uno pasa y te da pena ver lo que se invirtió
la falta que haría ese hospital regional y que esté ahí esa obra totalmente abandonada. Por supuesto, porque aparte es un ejemplo más de lo que absorbe Rosario que no debería absorber Rosario, porque ese es un hospital dependiente, que dependería del Estado provincial. Toda la gente que no se atiende en ese hospital de zona sur se atiende en los efectores. Va al Roque Sáenz Peña, va al Provincial, va al Centenario, por supuesto. Sí, sí. Así que sí, por supuesto. Y es un ejemplo más de cómo, a nuestro modo de ver, el dinero debería ser invertido, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones y no tenerlo en el banco. Sacá un pedacito del plazo fijo, Mar, y pone ahí. Son prioridades y cada uno a la hora de gobernar sabrá las prioridades que tiene. Está bien, pero la ciudad hace reclamos permanentes para que esa obra se retome, a eso me refiero. Porque estamos hablando, no es lo mismo que lo diga un periodista de un canal de televisión a que lo diga el intendente. No, el intendente reclama permanentemente lo que a la ciudad le corresponde, tanto en ese ítem como en tantos otros ítems, encabezado por la cuestión de la seguridad. A ver, el intendente está, y te vuelvo a las candidaturas, más allá si una candidatura sí, si una candidatura no, el intendente está obsesionado con la gestión en Rosario, con que a los rosarinos nos cuiden y con que a los rosarinos nos toque lo que nos corresponde, haciendo nosotros lo que tenemos que hacer, sin nuestra parte, la gestión local, y reclamando a los otros niveles del Estado, no solamente provincial, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel judicial, lo que tienen que hacer, porque esto no... a ver, el tema de la seguridad o el tema de la distribución de recursos, el tema del federalismo, no es algo que va a resolver un solo nivel del Estado. No, por supuesto. Requiere soluciones integrales. El tema de la quema de pastizales en las islas que afecta a la ciudad de los rosarinos, hay gente que tiene asma, gente que tiene problemas respiratorios y hay días que no se puede estar, me imagino que también debe ser un reclamo permanente. Absoluto. O hasta ahora no se ha podido solucionar eso. Absoluto. Es más, a ver, la ciudad de Rosario, el intendente de forma personal, son querellantes en los juzgados de Entre Ríos. Hay una movida ahora judicial encabezada por el ex concejal Boazo, que está consensuada con el intendente Hapkin para ver si la justicia federal de Rosario puede actuar sobre la jurisdicción de Entre Ríos. Es decir, la ciudad de Rosario, además de que aporta recursos, aporta logística para que se apaguen los incendios en lo que nos toca a nosotros en el área frente a Rosario, ha emprendido acciones judiciales, ha hecho reclamos a nivel nacional, ha citado acá al ministro Cabandier, al ministro nacional de Medio Ambiente, a numerosas reuniones. Es decir, se han hecho una serie de cuestiones. Sí, a nivel nacional hay sabor a poco. Hay sabor a muy poco. O a nada. Hay sabor a muy poco. Aparte hay que recordar que este problema que tenemos en Rosario, no tenemos solamente en Rosario, desgraciadamente. Esto es un problema que va en todo el humedal, desde el delta del río Paraná hasta, te diría, el norte de la provincia. Sí. Pero cuando les toca a la provincia de Buenos Aires, ahí cambia la cosa. El tema que acá parece que cuando el humo viene a Rosario no pasa absolutamente nada. Nadie se ocupa. Pero es lo que yo te decía respecto al transporte, es una lógica, o el tema de la seguridad, como se dicen, vienen 300 gendarmes y después no viene ninguno, o viene un puñadito, o vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, o le debería corresponder al interior del país o a la ciudad de Rosario X cantidad de pesos en justa distribución respecto al AMBA por el tema del transporte urbano, o deberían haber tantos aviones hidrantes más en la zona para los incendios. Es decir, acá hay una lógica imperante en el gobierno nacional, en donde cabe recordar que la enormísima mayoría de sus funcionarios son porteños o viven en la provincia de Buenos Aires, y no es un dato menor porque a la hora de tomar decisiones uno las toma en función de lo que conoce, que evidentemente está haciendo mucho ruido, no solamente acá en Rosario, en Santa Fe, sino en el resto del país también. Entonces, a mí me parece que la falta de federalismo que nosotros tenemos en este momento histórico de Argentina es notoria, digamos, yo diría que es exacerbada.
respecto de otros gobiernos. No te quiero meter a analizar política nacional, pero un párrafo, aunque sea, ¿cómo ves esto del advenimiento de un primer ministro o un superministro como Sergio Massa? Vos sos un militante político, sos presidente de un partido provincial, podés tener una opinión, me imagino. Por supuesto que la tengo. La veo con enorme preocupación y la veo con esperanza, con necesaria esperanza, diría yo. A ver, a nosotros nos parece que la crisis en la cual el gobierno nacional se ha sumergido es una crisis, por supuesto, que tiene que ver con múltiples factores, pero principalmente una crisis política autoinfligida. En ese sentido, pensamos que el advenimiento de Sergio Massa, que a mi modo de ver, la solución constitucional es que hubiera sido jefe de ministro y no ministro de Economía, pero bueno, lo han resuelto de esta manera, genera una necesaria esperanza. Nosotros necesitamos como país... Respondieron bien los mercados, por lo menos. Respondieron bien, bajó el dólar. Lógicamente, nosotros necesitamos tener un horizonte de previsibilidad. Los habitantes de este país necesitamos saber qué va a pasar a mediano, a largo plazo, poder tomar decisiones de vida. No solamente los administradores del Estado, sino todos nosotros necesitamos tener un país previsible para nuestra vida. Y bueno, ojalá que le vaya, yo lo digo sinceramente, ojalá que le vaya bien. Después en el momento electoral, bueno, será otro momento, pero me parece que este es un momento en el cual tiene que primar la prudencia, la moderación, porque es un momento muy delicado en el cual tirar bombas me parece que no sirve. Mariano, la última, yo sé que vos estás con los números de la municipalidad, los manejás a la perfección. ¿Cómo está la municipalidad? ¿Está endeudada? ¿Está saneada? ¿Cierran los números? ¿No cierran? Cierran los números. ¿Se gasta más de lo que se gasta? No, eso seguro que no. Seguro que no. No, la municipalidad ¿Está ordenada? Ha experimentado un proceso de ordenamiento de sus números muy interesante, lo cual ha permitido lograr un equilibrio fiscal primario, lo cual le ha permitido al Estado municipal volver al mercado de capitales después de décadas, emitiendo letras y títulos con el aval del propio presupuesto municipal, lo cual es sumamente positivo. Se han colocado, no recuerdo bien la cantidad en dinero, pero se han colocado el año pasado, me parece que la colocación este año ha sido exitosa y se están volcando en obras que me parece que se están viendo en la calle. Veo mucha obra pública en la ciudad de Rosario, pavimento aparte con cordón, con cuneta, con cloaca. Ahora, ¿son recursos provinciales o hay también obra hecha con recursos municipales? No, la parte de pavimento está hecha, según mi información, prácticamente en su totalidad con recursos municipales. Es decir, las fuentes de financiamiento vos sabés que son diversas. Uno tiene que mantener la ciudad funcionando de alguna manera. Urbanización de por ahí asentamientos irregulares como Villa Banana. Ahí está el proyecto en Villa Banana, que es el futuro barrio Banana, que para nosotros es un orgullo de la gestión. Está cofinanciado con la Nación, el proyecto y la ejecución es de la Municipalidad de Rosario. Nos parece que es un proceso muy interesante porque no solamente porque desestigmatiza un barrio, le da dignidad a sus habitantes, sino porque se está produciendo un fenómeno muy interesante que es como la presencia del Estado intensa y la urbanización de un lugar conflictivo empieza a bajar los niveles de inseguridad. Seguro. Bueno, Mariano, te agradezco mucho. La seguimos, de paso el Chivo Rossi, la seguimos en LT3, el programa que tenemos de lunes a viernes, de 22 a 24, hace más de 6 años. Y la verdad muy interesante los aportes que nos hiciste para conocer a fondo cómo está la ciudad. Me gustó eso de que las cuentas están equilibradas. Porque hubo momentos en donde había un déficit muy grande en los números de la Municipalidad de Rosario. Menos mal que no prosperó aquella idea de Mónica Feit de tomar una deuda en dólares, porque no sé cómo estaría hoy nuestra querida ciudad.
Muchas gracias, un saludo, le mando un saludo, yo le digo el facha, pero es el diputado Bermúdez. Ariel Bermúdez, pero más conocido en la jerga política como el facha. Y por supuesto un saludo también a Pablo Hapkin, que tengo entendido superó el problemita de salud que tenía. Está en ese proceso con mucha hidalguía. Perfecto, bueno, le mandamos un saludo también al jefe comunal de nuestra ciudad. Gracias. No, gracias a vos.